Bueno, perfecto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los asistentes a este webinar. Mi nombre es Jorge Eduardo Saldúa Zorrilla, soy ingeniero preventa de Wincom Technology, especialista en toda la parte de soluciones inalámbricas, tanto de Wi-Fi como soluciones punto a punto y punto multipunto. Básicamente lo que quiero con este webinar es empezar a dar y estructurar un poco unos tips o darles unos tips de cómo podemos mejorar esa infraestructura que tenemos nosotros, porque muchas veces buscamos de pronto los problemas donde no están, y lo que podemos hacer es optimizar la infraestructura que tenemos con pequeñas inversiones. Y para eso, el webinar del día de hoy, vamos a hablar un poco sobre lo que son unas configuraciones muy sencillas en algunos equipos Microtik, ¿sí?, aplicados a lo que son las soluciones de ISP. Bien, entonces, antes de empezar, pues quiero comentarles quiénes somos. Wincom Technology, somos distribuidor de soluciones de redes a nivel mundial. Nuestra casa matriz está en Ohio, Cleveland. Tenemos presencia a nivel mundial, más de 9 regiones atendidas, 8,000 clientes a nivel mundial, y este año tenemos 25 años de experiencia en todo el despliegue de redes a nivel mundial. ¿Dónde nos hemos caracterizado nosotros? El tema inalámbrico ha sido siempre nuestro fuerte como distribuidores. Tenemos un equipo de ingeniería en Cleveland, el cual nos apoya para todas las soluciones y situaciones de diseño que podamos tener a nivel mundial con ustedes. Y tenemos también presencia en Colombia, tenemos presencia en Chile, tenemos presencia en México, en Miami, ¿sí?, que es el equipo que atiende la parte de Latinoamérica. Bien, entonces, ¿qué es el valor agregado que nosotros como Wincom podemos ofertarles a ustedes? Básicamente, como les mencionaba, tenemos un equipo primero de preventa consultiva, es decir, estoy a la orden para lo que ustedes necesiten, desarrollar algún tipo de proyecto, alguna red, alguna mejora o alguna optimización, alguna modificación que ustedes quieran hacer sobre su red. Con todo gusto estoy para servirles, ¿sí? También estamos dando entrenamientos y webinars constantemente, ¿sí? Tenemos toda la parte de certificaciones a nivel de Wi-Fi. Tenemos este tipo de webinars donde buscamos que sean básicamente cortos y que llegue un mensaje muy claro de lo que se pueden hacer en nuestras redes con equipos que distribuimos nosotros, ¿sí? Somos un distribuidor con el mayor stock de equipos en Estados Unidos y digamos que a nivel mundial, pero en Miami, como tenemos oficina y ahí es donde se hacen los despachos, y tenemos un gran stock de las marcas que manejamos nosotros. Entonces eso es un valor agregado que tenemos. Adicionalmente, toda la parte de mercadeo, si ustedes quieren de pronto asistir a algún evento o necesiten el apoyo de nosotros, con todo gusto también los podemos acompañar desde la parte de mercadeo, como les mencionaba, con mi compañera Mónica Duque, ¿sí? Manejamos una línea de crédito, simplemente con unos datos básicos de las empresas podemos hacer un estudio de crédito y aprobarles a ustedes esos créditos. Adicionalmente, tenemos el apoyo de eventos. Bueno, digamos que en este tema de pandemia pues ha sido un poco complicado, pero hemos asistido a eventos virtuales con varios canales donde podemos apoyar a ese usuario final, a ese cliente final de ustedes o a ustedes mismos con soluciones y con, digamos que, consejos rápidos y prácticos acompañándolos en estos eventos. Bien, entonces, aquí, la parte de los representantes en Wincom Cala, tenemos a nuestro compañero Cristian Ramírez, que maneja toda la parte de Centroamérica y Caribe, a José Armas, que también tenemos oficina en México, que hace poco la abrimos, y José Armas es el encargado de México.
a nivel comercial y a nivel de oficina. Santiago Bravo, también representante y gerente de ventas en la región andina y representante de ventas en Colombia y encargado de la oficina de Colombia. Y a Carlos Cubillos, gerente de ventas para lo que es el Cono Sur. Entonces, cualquier cosa, ahí están los datos de ellos, lo que ustedes estimen conveniente, algún proyecto o registrar alguna oportunidad o, bueno, tener algunos temas importantes en descuentos, pues lo podemos ver directamente con ellos. Bien. Rápidamente el portafolio de Wincom, como les mencionaba, nuestros 25 años de experiencia están enfocados en todo lo que son proveer servicios de telecomunicaciones, de redes inalámbricas, de redes con toda la parte que lo complementa desde una infraestructura como son torres hasta todo el tema de energía, biovigilancia, equipos de mediciones, sistemas de monitoreo, energías verdes y, en fin, todo lo que conlleva. Básicamente tenemos en sistemas de punto a punto y punto multipuntos con marcas líderes en el mercado. Tenemos también soluciones inalámbricas de Wi-Fi para ambientes, tanto, digamos que nos caracterizamos por ser unos distribuidores máster en las marcas que han liderado en estos momentos en Latinoamérica los despliegues de proyectos de Wi-Fi con gobierno e incluso con empresas privadas, donde proyectos que ningún otro fabricante ha tenido la capacidad de desarrollar, como es dar Wi-Fi sobre las vías a más de 80 y 120 kilómetros dentro de los vehículos. Hemos tenido ese tipo de proyectos. También tenemos sistemas LTE y DAS, con marcas también reconocidas en el mercado, donde lo que buscamos con este portafolio es dar y complementar a los operadores o incluso a los modelos de negocios de estas grandes empresas o grandes infraestructuras como son estadios, como son colegios, como son edificios, ¿sí? Donde necesitan obviamente un sistema de distribución de antenas dentro de su infraestructura. Ahí también podemos acompañarlos. Y obviamente tener la visibilidad de todos los dispositivos que se instalan a través del monitoreo de la red, ¿sí? Tenemos sistemas o elementos pasivos, como son las antenas, de las marcas, digamos, con tecnología de puntas en el mercado. Somos distribuidores de ellos. Ustedes también pueden ingresar a la página www.candlenetworks.com para poder explorar todo el portafolio y lo que podemos nosotros brindarles a nivel de equipamiento. Accesorios y cables, tenemos un laboratorio certificado en Ohio, donde podemos diseñar o ensamblar cualquier tipo de cable que ustedes requieran, con la garantía de que es un equipo certificado, tanto en la parte de RG o coaxiales, como en la parte de UTP. Energías complementarias como energía solar, comunicaciones y energía, donde tenemos también dispositivos en una sola caja que pueden ustedes entregarle tanto la gestión, la alimentación y la parte de capa 2 para sistemas de videovigilancia o incluso Smart Cities. Entonces también tenemos ese tipo de equipamientos que pueden ser bastante importante para ustedes. Herramientas de instalación, equipos de monitoreo de redes, equipos de monitoreo de espectro o análisis de espectro, y tenemos sistemas de videovigilancia con marcas, digamos, competitivas en el mercado, ¿sí? Que podemos desde podemos diseñar un proyecto desde cero con estas marcas y garantizar el acompañamiento de ellos durante todo el proceso hasta que salga y sea adjudicado a ustedes. Y obviamente también la parte de torres, que en la parte de torres es infraestructura metalmecánica elaborada en Estados Unidos, ¿sí? ¿Qué diferencia tenemos a de pronto adquirir infraestructura local? La calidad del metal es muy diferente, la calidad de la pintura, bueno, en fin, todo este tipo de características de estas infraestructuras que son importantes, porque podemos comprar una infraestructura local, pero posiblemente a 1 año, 2 años vamos a tener que estar pintándola y haciéndole un mantenimiento a esa infraestructura. Con este tipo de torres garantizamos que
por lo menos la parte de la pintura tiene garantía de 3 años y pues eso nos ayuda a tener una continuidad, ¿sí? En el negocio sin necesidad de hacer inversiones en cortos tiempos, ¿sí? Bien, y ya entrando un poquito acá, lo que son soluciones punto a punto y punto multipunto, antes de entrar ya en materia de lo que es el tema de cómo va a funcionar lo que vamos a hablar, que hoy en día vemos problemas en las redes que nos permiten o que nos están afectando a nosotros el desempeño tanto de los routers como de los equipos que están en nuestra red. Tenemos loops, tenemos infinidad de problemas sobre nuestras redes y lo que buscamos con esta estructura, con esta topología, es poder organizar toda nuestra red. Entonces, por eso empiezo con este gráfico, donde tenemos soluciones de long haul, ¿sí? Que son conexiones punto a punto de larga distancia, ¿sí? Donde lo que buscamos es que sea un cable y que a través de ese cable podamos nosotros no solo enviar internet, sino poder sacar al máximo de provecho ese enlace y montar todos los servicios adicionales que necesitemos, llámese telefonía, llámese inclusive IPTV, podemos hacerlo sobre esas troncales simplemente haciendo una buena administración de esa infraestructura existente. ¿Ok? Entonces también a la parte de backbone, donde hacemos ya esa distribución dentro, bueno, digamos que como la parte troncal dentro de la parte metropolitana, ¿sí? O semiurbana, hasta llegar a los diferentes puntos y agregar todo el tráfico que viene, como lo vemos en esta topología, ¿sí? Agregar todo ese tráfico que está agregándose en ciertos puntos. Ahí también es importante nosotros mantener esa estructura troncal. Cuando yo hablo de estructura troncal, es una estructura que permita pasar cualquier tipo de servicio, ¿sí? Y no tener que estar mezclando servicios de televisión o servicios de telefonía con servicios de internet, porque obviamente eso nos va a generar muchos problemas que en el siguiente slide vamos a entender cuáles son los tipos de problemas que tenemos. En la parte de agregación y acceso, acá es importante ya empezar a desmarcar esos paquetes o ese tráfico que queremos. Por eso hacemos esa diferenciación, que es muy diferente el tráfico de transmitir videovigilancia, ¿cierto? Y el tráfico de transmitir internet o telefonía sobre nuestras redes. Entonces, nuestros equipos y toda la infraestructura que nosotros desplegamos o que nuestros clientes despliegan deben estar en la capacidad no solo de transmitir el internet, sino de transmitir todos estos elementos o servicios complementarios de nuestros clientes con una buena calidad de servicio, ¿sí? Entonces, al nosotros poder hacer esa diferenciación de servicios de internet o telefonía con el servicio de videovigilancia, en este caso si son servicios privados, ¿sí? Poder hacer esa diferenciación de ese tráfico. Entonces, ¿eso dónde lo hacemos? Eso lo hacemos ya en la parte de acceso, ¿sí? Donde empezamos a desmarcar los servicios que necesitamos nosotros. Entonces, y obviamente ya en la parte residencial, que ya son accesos masivos, pues nosotros desagregar ese punto o ese servicio en nuestro punto central para que simplemente entregamos lo que es el servicio de internet o incluso llevar telefonía a cada una de nuestras casas si queremos manejar inclusive un triple play, ¿sí? Y eso lo hacemos con los equipos MikroTik que tienen esa versatilidad de poder transmitir o poder entender o identificar esos servicios que están pasando por nuestras redes, sabiendo de que nosotros en la parte de voz va a tener una priorización más alta que los otros servicios. Entonces necesitamos marcar esos paquetes, necesitamos garantizar la calidad de servicio end-to-end o por lo menos hasta donde vamos a entregar a nuestro proveedor de telefonía, ¿cierto? Y es importante marcarlo sobre toda la red. Entonces, cuando hacemos despliegues de infraestructura sobre unas redes planas, pues básicamente va a ser muy complicado hacer esa marcación de servicios porque todo va a estar sobre un mismo direccionamiento. Pero esos son los problemas que hemos identificado en varios clientes y que esa es la razón por la cual estamos dando este webinar, ¿sí? Con el fin de sugerirles a ustedes unas pequeñas modificaciones de los servicios utilizando equipos MikroTik. Bien,
Y básicamente esto es lo que nos pasa todos los días, o digamos que dependiendo del estable de nuestras redes, pero empezamos a mirar diferentes puntos de vista cuando tenemos un problema, ¿sí? Y no sabemos si es el equipo, no sabemos si es el cable, no sabemos si es el puerto, si la solución inalámbrica. ¿Y todo por qué? Porque muchas veces en nuestras redes planas, cuando yo hablo de redes planas, es que tenemos un solo direccionamiento para todo, ¿sí? Ese tipo de soluciones o ese tipo de problemas nos empieza a afectar en toda nuestra red. Al tener una red plana con muchísimos nodos, eso nos genera unos tráficos no deseados. Cuando yo hablo de tráficos no deseados, quiere decir que son paquetes que quedan rondando en nuestras redes, que generan consumo de ancho de banda, que generan un procesamiento y que al final del ejercicio es un tráfico nocivo o que no le sirve a nadie ese tráfico, entonces empieza así a congestionar nuestros equipos. Entonces, todo este tipo de cosas o este tipo de escenario lo podemos nosotros identificar haciendo una segmentación de todos nuestros servicios. ¿Y cómo hacemos la segmentación de nuestros servicios? ¿Sí? Primero, entender qué es el dominio de broadcast, ¿ya? Cuando hablamos de dominio de broadcast, es una división lógica de equipos conectados a una red, ¿sí? Que todos pueden ser alcanzados a nivel de datos y también se conoce como capa 2. ¿Qué hablamos cuando conectamos unos cables, unos enlaces, una sectorial, unos suscriptores y unos routers en el cliente? Vemos que muchas veces estas redes están desplegadas sobre un solo direccionamiento o incluso sobre una misma interfaz. Lo que hacemos es nosotros manejar dobles direccionamientos sobre una misma interfaz. Y ahí es donde vamos a tener nosotros el problema del broadcast, ¿sí? Digamos que estos son los tres tipos de broadcasting que están sobre nuestras redes, donde vemos que es un tráfico unicast, un caso multicast, y tenemos ya el tema de broadcast, que es preguntarle a todos y enviarle los paquetes a todo el mundo, ¿sí? Sin necesidad, o más bien sin saber si ese paquete lo necesitan o no. Entonces, lo que estamos haciendo es una difusión de información y simplemente el suscriptor o el cliente o el dispositivo que necesita ese tráfico es el que lo toma. Entonces, digamos que al generar estos paquetes broadcast en todas nuestras redes, pues eso nos genera problemas y congestiones en todos los enlaces troncales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Buscamos primero, si tenemos un servicio de telefonía sobre el mismo direccionamiento y tenemos un servicio de Internet, pues obviamente no vamos a poder cómo priorizar esos servicios, ¿sí? En nuestra red, a menos de que hagamos unas segmentaciones de los tráficos, ¿sí? Que están cursando sobre nuestra red. Bien, y este es el tema donde en un nodo, ¿sí? Con múltiples clientes generan muchísimo broadcast y todo lo vemos en una misma interfaz, en este caso una interfaz bridge, ¿sí? Que es la parte de los microchips. Y acá es donde empezamos a generar toda esa tormenta de broadcast, porque si necesitamos mandar un paquete, no sé, desde la 192 y 168.51, ¿sí? Pues empezamos a generar paquetes que llegan innecesariamente a ese doble direccionamiento, como les mencionaba, como la 10.156.54.22, ¿sí? Y posiblemente ese dispositivo no necesitaba esa información, pero ¿qué pasó? Al inundar toda nuestra red con toda la información para que los dispositivos tomaran eso, empezamos a generar muchísimos paquetes de broadcast y tenemos muchísimos problemas. Esto simplemente es para una parte de explicar lo que puede estar pasando cuando utilizamos temas planos. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Básicamente la recomendación es utilizar VLAN sobre nuestros tráficos, sobre nuestras redes, ¿sí? Al nosotros utilizar VLAN, que es un protocolo de encapsulamiento de tráfico en determinada interfaz de red. En resumidas palabras, lo que hacemos es LANes virtuales, ¿sí? Donde identificamos o donde sobre un mismo puerto de Ethernet podemos colocar, digamos, conexiones virtuales sobre ese mismo medio físico, ¿sí? Para hacer esa segmentación del tráfico. Y lo vemos, por ejemplo, en este gráfico, vemos que en la parte
de la VLAN 2, que esa es la parte verde, ¿sí? O la VLAN 3, que es la parte de administración, ¿sí? O la VLAN 4, que es la parte de voz, ¿ya? Eso nos está permitiendo a nosotros tener esa diferenciación del tráfico, diferenciación de los diferentes servicios, ¿sí? ¿Para qué? Para poder nosotros priorizar en toda nuestra red lo que puede estar pasando. O más bien lo que pasa no, sino lo que queremos priorizar en nuestra red, que en este caso sería la parte de telefonía o la parte de voz, ¿ya? Entonces, aquí es donde nosotros hacemos esa pequeña modificación, ¿sí? Para poder separar el tráfico, priorizarlo y eliminar mucha tormenta de broadcast, porque si nosotros ya sabemos que esas VLAN, los teléfonos tienen que llegar, por decirlo de alguna forma, a la planta telefónica, ¿sí? Ahí es donde nosotros no necesitamos mandar paquete de broadcast, por ejemplo, a la red de administración, ni mucho menos a la red de datos, ¿sí? Bien, entonces, ya teniendo claro esto, el tema de la segmentación de tráfico y la utilización de la VLAN, ¿sí? Nosotros manejamos dos conceptos. El primer concepto es un enlace troncal, básicamente es un enlace que transmite o que comunica todo el tráfico de un switch a otro, ¿sí? Para que inclusive este tráfico puede llegar a esta unión que dice VLAN Trunk Link, este enlace troncal, puede inclusive ser un enlace de los que normalmente nosotros usamos porque ellos están diseñados para transportar todo de forma transparente, es decir, simplemente un cable que une un punto a otro. Entonces nosotros sobre esos enlaces podemos troncalizar y destaguear los diferentes servicios en los diferentes switches. Sí que es importante meterle un poco de inteligencia a nuestra red con switches administrables, no utilizar switches planos. Primero, porque con los switches que no son administrables no tenemos la visibilidad de qué está pasando en nuestra red. Segundo, que no tenemos la visibilidad de cuáles son las interfaces que pueden estar siendo más saturadas una de otra, ¿sí? Y ahí es donde nos funciona muy bien el tema administrable, tener esa visibilidad de lo que está pasando, ¿ok? Bien. Cuando tenemos VLANs en los nodos, ¿por qué digamos que hacemos esto? Pues básicamente lo que hace es un enlace troncal, llegar en este caso al puerto 1, ¿cierto? Ahí están pasando todas las VLANs, llegan todas las VLANs a ese puerto troncal y posiblemente podemos sectorizar en nuestro caso, como es un ISP, desagregar a cada una de las sectoriales, ¿sí? La VLAN correspondiente. Entonces, la recomendación que en nuestro caso haríamos es o colocar una VLAN por cada uno de los sectores que manejemos, ¿sí? Y estructurarlo de esta forma, es decir, al puerto 3 estaría llegando la VLAN 1, bueno, la VLAN 10, al puerto 4 estaría llegando la VLAN 20 y al puerto 5 estaría llegando la VLAN 50, ¿sí? ¿Para qué? Para que cada uno de ellos, ¿sí? Destaque el servicio que vamos a entregar a las sectoriales. Entonces, así el tráfico que nosotros estamos mandando o que está haciendo peticiones por la sectorial 1 solo va a afectar la sectorial 1 porque recordemos que la sectorial 2 y la sectorial 3 pues no van a tener no van a ver ese tráfico porque para ellos están sobre una red completamente independiente, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos ahí en cuenta, ¿ya? Bien. Este ya es un ejemplo, ¿sí? De los enrutamientos interVLAN, porque ustedes dirán, bueno, pero ¿y cómo se comunican entre ellos? Entonces recordemos que las VLANs, como son interfaces virtuales, también podemos asociarles una IP,
¿sí? Para poderlos alcanzar o que los usuarios tengan esa puerta de enlace para salir. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el router. El router lo que hacemos es taguear, ¿sí? Las VLAN 200, 300 y 400, que podría ser el caso del sector 2, 3 y 4, ¿cierto? Llega a un enlace troncal, a un puerto del switch, y cada uno de esos puertos va a destaguear la VLAN 200, 300 y 400 o del sector 2, 3 y 4, ¿sí? ¿Para qué? Para que los usuarios que tienen los portátiles o bueno, los modems o los routers en sus casas puedan salir y si hay algunas peticiones, digamos que innecesarias sobre la red, no lleguen hacia los demás sectores, sino que el router sea el encargado de enrutar esos paquetes a donde deben llegar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vemos cómo el router juega un tema importante aquí, que es el enrutamiento de paquetes, que es el concepto que siempre hemos manejado y que debemos manejar, que es el enrutamiento de paquetes, ¿sí? En este caso, utilizando interVLAN, ¿sí? Que es la intercomunicación entre las VLAN, ¿sí? O incluso para salir hacia Internet, en el caso de que tengamos una red ISP solamente para la parte de servicios de Internet. Entonces, con estas modificaciones, con estas sencillas modificaciones, estamos garantizando nosotros, uno, que nuestro servicio va a ser mucho más estable. Dos, que no vamos a generar tráfico innecesario en los demás usuarios de nuestras redes, ¿sí? Al tenerlos sectorizados, ¿ya? Es decir, podemos hacer un diseño de nuestras redes donde vemos con cada uno de los nodos cuántas vidas necesita ese nodo para propagarse, por ejemplo, y manejar temas troncales. Y una de las cosas más importantes que debemos ver acá es el tema de la separación de la VLAN de gestión o del tráfico de gestión del tráfico de los usuarios. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros estamos dejando una red plana y utilizamos siempre el mismo direccionamiento tanto para la gestión como para nuestros usuarios, pues es una red vulnerable, ¿sí? Podemos hacer denegación de servicio y eso nos está afectando el performance de nuestra red porque no vamos a tener garantía de que a nivel de gestión nunca vamos a perder esa gestión. ¿Ok? Entonces, ese es un tema bastante importante, el cual por eso recomendamos la utilización de las VLANs o la segmentación de tráficos para poder segmentar el tráfico de gestión, que considero uno de los más importantes para nuestro troubleshooting o resolución de fallos, ¿sí? Y el tráfico de los usuarios. Bien. Aquí un poco ya como el escenario, como les mencionaba, entonces tenemos nuestro router, ¿sí? El mismo escenario que tenemos acá, donde tenemos un cable conectado desde nuestra router board, en este caso una 3011, a nuestro switch, que es un RB 960, ¿sí? Y, a nuestro RB 260, que es un switch. Tenemos el puerto 1 que es troncal y acá estamos destagueando los tráficos por antena sectorial, asignándole a cada uno de ellos una VLAN independiente, que no es la VLAN 1, ¿sí? Sino puede ser llegar a ser la VLAN 2 o la VLAN 10 o hasta 4096, que son las VLAN máximas que podemos utilizar. Entonces, utilizamos entre nuestro router y nuestro switch un puerto troncal, ¿sí? Y lo destagueamos en las sectoriales que vamos a conectar en nuestro router. ¿Ok? Ese es un tema bien importante. Y así eliminamos nosotros el bajo rendimiento del router. ¿Por qué? Porque estamos eliminando todo el broadcast. El router ya no tiene que preguntarle a todos los dispositivos que ve en la red. Simplemente él ya sabe que un paquete de destino va para el gateway, no sé, 192.168.10.1, que es el gateway de la sectorial 10. Entonces, él ese tráfico lo va a mandar directamente a esa
a esa sectorial. No necesita preguntarle a la 192.168.21, mandar también tráfico innecesario, porque no lo necesita, ¿sí? Básicamente porque hacia allá no fue la petición. Entonces empezamos a segmentar y a tener esa visibilidad de los diferentes usuarios. Bien, ¿a qué debemos el bajo rendimiento también del router? ¿Sí? Pues básicamente cuando nosotros tenemos muchísimos usuarios, tenemos muchísima información, tenemos muchísimas MAC detrás de un solo router, entonces ahí podemos nosotros empezar a montar diferentes esquemas. No necesariamente podemos hacer una red plana, una red estrella, colocando un solo router central. No, lo que podemos hacer es empezar a llevar el router mucho más cercano a los usuarios. Entonces, al llevar el router mucho más cerca a los usuarios, pues básicamente la resolución es más rápida, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones nos permite a nosotros que ese tráfico muera en el router, es decir, va a estar más cerca al usuario y simplemente mandamos el tráfico necesario hacia nuestro router principal. ¿Ya? Bien, entonces, esa es una también de las buenas prácticas que nosotros debemos empezar a colocar en nuestras redes, es descentralizar todo el tráfico en un solo router y empezar a manejar tráficos más livianos o routers más cercanos a los usuarios, con el fin de que solamente hacemos una comunicación inter-routers o entre routers, ¿sí? Para bajar todo ese tema de procesamiento y de broadcast que pueden generarse en nuestros equipos. ¿Por qué funciona así? ¿O cuál es el éxito de esto? Porque resulta que como ese tráfico broadcast muere es en el router, y si ese tráfico que estamos sacando no lo sacamos de la red, sino que el router lo que hace es enviar el tráfico estrictamente necesario hacia su siguiente gateway, que en nuestro caso sería el router principal, ahí es donde empezamos a ser más eficientes. No estamos mandando tráfico basura a los enlaces troncales, estamos ahorrando ancho de banda, estamos siendo mucho más eficientes en la utilización de los datos, ¿sí? Y eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar el performance de los equipos. Bien, vamos a ver rápidamente acá uno de los equipos que más se usa y más tiene salida para este tipo de tecnologías, que es el RB960 GSP. Es un switch full capa 2. Vamos a ver una configuración para que ustedes se den cuenta que es muy sencillo implementar esa red, ¿sí? Entonces, al tener esa red con este equipo, como les mencionaba, el puerto 1 va a ser el puerto troncal y podemos colocar más troncales si queremos cascadear más adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Aquí ya vemos la parte de la configuración, ¿cierto? Donde estos son los enlaces que tenemos. Tenemos el enlace 5, ¿sí? Y acá tenemos los puertos que son el SFP. Generalmente, si queremos manejar un puerto de fibra que va conectado directamente hacia el router, ¿sí? Podemos manejar dos troncales. En el caso 1 sería el enlace troncal, por ejemplo, que llega a nivel de aire, y 2, el SFP que se comunicaría con nuestro router. Entonces, esos son troncales, ¿por qué? Porque van a manejar más o menos las VLANs y el tráfico que vamos a pasar de un lado al otro. Entonces, al tener ya configurado estos puertos, que son los troncales, vamos a configurar los puertos 2, 3, 4 y 5 con VLANs independientes, ¿sí? Entonces, ¿me regalan un segundo, por favor? Entonces,
al configurar estos dos puertos troncales y poder destaguear, que es como yo les mencionaba, que destagueamos las VLANs en cada uno de esos puertos para los sectoriales en nuestro caso, ¿sí? Así sería. Entonces, puertos troncales los verdes, puertos de acceso, ¿sí? Puertos de acceso como lo vemos acá, los azules. ¿Y ahí qué estamos haciendo? Pues básicamente estamos detallando la VLAN 22, 23, 24 y 25, siendo el puerto 1 y el puerto 2 enlaces troncales. Entonces, esa es la configuración, si ustedes se dan cuenta, muy sencillo, donde podemos tener la sectorial 1, la sectorial 2, la sectorial 3 y la sectorial 4, ¿ya? Entonces, miren que realmente el tráfico o la configuración no es complicada, ¿sí? Esto nos ayuda muchísimo a segmentar y a reducir toda esa tormenta de broadcast que tenemos en nuestras redes, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros del lado del router? Básicamente, creamos las VLAN 22, que sería el sector 1. ¿Dónde lo hacemos? Nos vamos a nuevo interfase, creamos una VLAN, le asignamos un nombre, un ID y le decimos a qué interfaz es la que nos va a recibir. Entonces, en este caso nos va a recibir la interfaz 3, ¿sí? ¿Y cómo quedaría entonces el tema? Miren que aquí tenemos la interfaz de VLAN 22, sector 1, sector 3, sector 4, ¿sí? Con los diferentes direccionamientos, con sus diferentes gateways, ¿sí? Y con sus diferentes rutas automáticamente o dinámicamente creadas, ¿ya? ¿Esto para qué nos ayuda? Pues para lo que les mencionaba, enrutar el tráfico necesario a las diferentes gateways. ¿Listo? Eso digamos que funciona, lo hemos probado, ha solucionado bastantes inconvenientes, ha mejorado el performance. El solo hecho de utilizar esta segmentación de tráfico en las redes ayuda a reducir casi un 25% del tráfico innecesario de las redes. Adicionalmente, si empezamos a colocar routers y empezar a hacer ese enrutamiento en cada uno de los nodos con los MikroTik, pues empieza también a reducirse mucho más ese tráfico innecesario o ocioso o de congestión en nuestra red para maximizar realmente el ancho de banda que necesitamos. ¿Ok? Entonces, este CCR 112 también es un equipo de PoE que puede alimentar de 24 a 48 voltios dependiendo de la fuente que vayamos a utilizar o que vayamos a comprar, ¿sí? Podemos nosotros hacer funcionalidades, digamos que este equipo podría estar en un nodo principal, en un nodo core, ¿sí? Y acá el procesamiento de este equipo nos va a ayudar muchísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque también es importante el procesador que tenemos en nuestra MikroTik. No necesariamente si nosotros hacemos un monitoreo de esas routers, de esas router boards, donde vemos que, o simplemente muchas veces tenemos el concepto de que si no se sube la CPU ni se sube el procesamiento de la memoria RAM, ¿estamos bien? No, porque recordemos que hay mucho tema de broadcast en la red, hay mucho tema que es envío de paquetes y que congestionan la red. Entonces, también es importante que siempre manejemos una router board robusta, ¿sí? Que miremos sobre todo el tema de jitter y pines en nuestras redes, ¿sí? Muchas veces eso nos da un indicio. Si nosotros veníamos con un pin de 23, no sé, un ejemplo, ¿no? Tenemos un pin de 23 y un jitter de 10 y resulta que de un momento acá se empezó porque subimos usuarios y se nos empezó a bajar o a subir los pines y el jitter, posiblemente no sea la troncal, posiblemente también sea el procesador del MikroTik, ¿sí? Que tenemos que entender qué está pasando con ese equipo, si realmente está bien dimensionado o no. Como referencia de configuración, acá les dejo este pequeño link, ¿sí? Para configurar. Realmente es muy sencilla la configuración de estos enlaces, ya sea para utilizar una VLAN de gestión diferente a la VLAN 1, ¿sí? Es muy sencillo la configuración. O inclusive podemos manejar sobre la misma interfase, sobre la VLAN 1, ¿sí? Seguir manejando el direccionamiento de administración y la parte de tráfico, subirlo a VLAN diferentes, como es la recomendación que hago el día de hoy en este webinar.
Bien, esto es todo hasta acá. Espero que haya sido muy productivo el tema. Cualquier cosa, estamos atentos para servirles. Estamos muy pendientes de lo que ustedes requieran. En hacer alguna asesoría, destinamos algunas horas para discutir algo más sobre esto. Los invitamos a que nos sigan en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, ¿sí? Como Wincom Cala, ¿sí? Buenos días. Y pues bueno, no sé si Mónica... Buenos días. Jorge, buenos días. ¿Aló? Sí, buenos días. ¿Con quién? Buenos días. No sé por qué se me fue el audio. Ahí te escuchamos, John. Yo te escucho Perfecto. bien. ¿Aló? Gracias, Mónica, ¿tú me Jorge. escuchas? Sí, les escucho. Una pregunta, es que nosotros vamos a instalar unas zonas Wi-Fi con unos microchip PoE, que son el HEX, de 4 puertos. Pero tenemos una duda y es que esa va a ser una zona Wi-Fi con 3 access point que va a soportar un promedio de 50 usuarios. Queríamos saber si ese equipo es suficiente en procesamiento o nos toca hacer una upgrade. Bueno, mira, para las zonas Wi-Fi yo te recomendaría, para esa densidad de usuarios que me estás hablando, el que acabamos de ver acá en la presentación, ¿sí? Que es el Cloud CCR 112, ¿sí? O incluso, si pudiéramos utilizar para eso un 1100, también está bien. Digamos, porque no es tantos usuarios los que vamos a tener conectados. Sí te recomendaría hacer que, si vas a manejar varios SSID, poder llevar a cada uno de los SSID una VLAN específica. Es decir, si vas a tener 2 VLANs y los access point van a propagar redes diferentes o una misma red, no importa, que cada uno de ellos tenga una VLAN específica para poder tener mucho mejor control de ese tráfico, ¿no? Porque si tú todo lo mandas de forma plana, va a ser muy complicado identificar usuarios, hacer un troubleshooting, si es el SSID, si es el access point, y bueno, en fin, es más complicado hacer un troubleshooting, ¿no? Pero te recomendaría utilizar o este equipo o un 1100 para esa densidad de usuarios. Y créeme que la experiencia va a ser muy buena. ¿Por qué no te digo que utilicemos, por ejemplo, un 2011? Porque es un 2011 por procesamiento y por ese tipo de cosas, digamos que estamos bien, pero cuando tenemos muchas Macs, y también tenemos que ver ese procesamiento de las Macs de los equipos. Entonces yo sí les recomiendo que nos vayamos un poquito más holgados a nivel de equipo principal de router para que la experiencia de ese usuario sea mucho mejor. Y otra pregunta, como tenemos 3 access point conectados a ese HEX, porque ya tenemos instalaciones que están operativas, me ha dicho uno de los técnicos que el PoE a veces deja el equipo sin alimentación y se nos cae la zona Wi-Fi. No te entendí el tema del PoE, es que te escucho como con ruido al fondo. ¿Aló? ¿Aló? Sí, disculpa, me salgo de aquí de la sala. Es que como ya tenemos instalaciones con el equipo HEX, de 3 access point alimentados por PoE desde ese router, me dice uno de los técnicos que a veces cuando tiene problemas, el problema que se presenta es que se da cuenta que los APs se quedan sin alimentación, como por la densidad de usuarios. ¿Sí es eso posible? Que el HEX no sea capaz para cierta carga de trabajo de mantener la alimentación. No, es importante sí que tengas en cuenta la alimentación o sea, cómo estás alimentando tú el PoE, si lo estás alimentando a 24 o a 48, ¿sí? Porque siempre lo más recomendable es que utilices un PoE con mayor voltaje, ¿sí? Que esté dentro del rango del access point para que el performance de tu equipo sea mucho mejor. Si no, vas a tener que inyectar mucha corriente para poder llegar al bateaje que necesitas. Entonces, es correcto, tienes que validar el rango máximo de los access points. Pero el HEX me permite modificar el voltaje del PoE.
Sí, claro. Por ejemplo, en este equipo, si te das cuenta, hay un pin para alimentar de 48 a 57 o un PoE para alimentar de 18 a 28. Y lo mismo cuando tú utilizas, bueno, una pregunta, es que tengo una confusión. Cuando tú me dices variar el voltaje del PoE, ¿es el PoE como tal, el Power Injector, o es el switch PoE? Es el puerto PoE del Hex, del micro. ¿Es un qué, perdón? Es el Ok, puerto, sí. el Entonces puerto tienes PoE. que validar. Ya, listo. Entonces tienes que validar porque generalmente los equipos vienen de 18 a 24. Entonces, cuando le conectas un access point, posiblemente te funciona. Pero cuando ya conectas 3 access point, posiblemente el bateaje no te va a dar para alimentar los 3. Por eso tienes que cambiarle la fuente de alimentación y validar si ese router PoE te permite alimentarlo a 48 o 57, porque eso te va a mejorar muchísimo el rendimiento a nivel de PoE de los equipos. Entonces, siempre te recomiendo utilices unos PoE con voltajes altos, ¿sí? Para que te ayude a poder alimentar todos los equipos. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Ok, con gusto. Bueno, para aquellos que están preguntando si esta charla va a estar va a estar grabada, sí, está siendo grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Ahí les dejé el link en la parte del chat para que también se suscriban y puedan entonces encontrar esta charla y muchas otras que tenemos con nuestros partners en nuestro canal de YouTube. Ahí lo tienen para que se suscriban entonces. Y al transcurso de este día estará entonces siendo subida esta charla. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, puede levantar su mano, le habilitaremos micrófono o si no, lo puede escribir aquí en la parte de chat o de preguntas y respuestas. Bueno, creo que no hay más preguntas entonces. Al parecer no hay más preguntas. Si es así, entonces damos por Ok. finalizada esta charla. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Invitación muy, muy especial para que nos sigan entonces, como dijo Jorge, en nuestras redes sociales de Wincom Cala, en Facebook, LinkedIn y Twitter, y en nuestro canal de YouTube, para que entonces estén enterados de todo lo último que tenemos con Wincom Technologies. Así que muchas gracias a todos ustedes por participar y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hasta luego, que estén bien, feliz tarde. Gracias, hasta luego.